¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén viendo nuevamente. Bienvenidos a esta serie de predicaciones que tenemos para ustedes en este mes. Y gracias a todos por estar al pendiente y estar viendo también las predicaciones que hemos estado compartiendo y toda la información en nuestras redes sociales, en nuestra plataforma equipate.live. La acabamos de renovar. Si no la han visitado últimamente, les invitamos a que la visiten, equipate.live, y ahí tenemos muchos recursos que estamos poniendo: música, estudios bíblicos, estamos creando libros de referencia para diferentes ministerios, materiales de educación cristiana, en fin, estamos poniendo mucha información ahí. Ojalá se den el tiempo de poder entrar a equipate.live. Gracias a todos los que nos han apoyado, los que han enviado sus ofrendas, donativos. Hermanos, muchísimas gracias. De veras lo recibimos como ofrenda de olor fragante en este tiempo para poder seguir produciendo los materiales que las iglesias necesitan. Así es que bueno, estamos aquí para predicar ahora y vamos a compartir un tema muy interesante titulado En defensa de la fe. Creo que es un tema que necesitamos como cristianos, como iglesias, hermanos, tener presente en todo momento. Y durante este mes vamos a hablar acerca de 4 temas acerca de cómo defender la fe. Y de eso vamos a hablar durante este mes. Acompáñenme a orar y arrancamos. Padre, muchísimas gracias. En tu nombre, Señor, estamos aquí reunidos para saber más, para conocer más, para tener, Señor, las herramientas necesarias para poder defender nuestra fe y sobre todo estar prevenidos, Señor, de dónde vienen los ataques y cómo estar listos para prevenirlos como cristianos, como iglesias. Padre, abre nuestro entendimiento, Señor, en este día para que podamos recibir más de tu palabra a través de este tiempo, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, vayan conmigo, hermanos, al primer libro de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 13 en adelante dice: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y el versículo 15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Este mensaje, hermanos, que el apóstol Pedro le manda a la iglesia es muy importante, sobre todo en tiempos difíciles, en tiempos de persecución, en tiempos donde pareciera que es un delito expresar tus opiniones. Y si tú hablas en contra de cosas de este mundo, se te vienen encima inmediatamente, ¿verdad? Que eres que tienes odio, que tienes mucho rencor, que no, ¿cómo puedes ser cristiano? Que, en fin. Tenemos que estar preparados, hermanos, para presentar defensa de nuestra fe. Pero dice el apóstol Pedro que lo tenemos que hacer con mansedumbre, es decir, con calma. No se trata aquí de confrontarnos, no se trata aquí de pelearnos con nadie, se trata de defender con humildad nuestra posición como cristianos. A lo largo de la narración, hermanos, de los evangelios, a lo largo de la narración de la historia de la iglesia en Hechos y en las cartas apostólicas, vemos constantemente este llamado que se nos hace a estar listos a presentar defensa de la fe, de nuestra fe, de lo que creemos, de lo que es una convicción para nosotros. Los apóstoles Pedro y Juan defendieron su fe.
a pesar de que eso les costó cárcel y les costaron azotes que tuvieron que recibir. Ellos se mantuvieron firmes en lo que habían creído y en lo que ellos estaban predicando. Esteban murió bajo las piedras defendiendo su fe en Cristo. Pablo tuvo que presentar la defensa de la doctrina y de su llamamiento en diferentes ocasiones, casi en cada carta tiene que estar presentando defensa de que el Señor Jesús le había llamado y de la doctrina que él estaba presentando. El mismo Señor Jesús siempre defendió su postura, siempre defendió su enseñanza, su evangelio, delante de los religiosos de su tiempo, ¿verdad? Hasta que llegó el momento de que esa defensa lo llevó al mismo momento de la cruz. Por más de 2000 años, hermanos, los cristianos han luchado por defender su fe en contra de todas las ideologías que se presentan en cada generación. Siempre lo ha habido, siempre lo hemos vivido, y esta generación no es la excepción. Algunas de estas ideologías se llegan a convertir en una abierta persecución en contra de la iglesia. Pero siempre ha habido cristianos dispuestos a defender su fe, dispuestos a defender la verdad del evangelio. Una verdad que se tiene que defender, hermanos, antes que adaptarse al mundo y adaptar la doctrina de Jesucristo a las corrientes del mundo. Muchos cristianos han preferido perder sus vidas antes que negar su fe. Muchos dieron sus vidas defendiendo la fe. Actualmente, hermanos, vivimos en una cultura que valora mucho la personalización en muchos aspectos de la vida, desde nuestros dispositivos electrónicos hasta las experiencias de consumo. Todo es personalizado, ¿verdad? En inglés dicen todo es customized. Parece que tenemos la capacidad de moldear el mundo a nuestro gusto. En nuestro teléfono podemos poner si queremos que sea blanco, si queremos que sea negro, si queremos que se despierte a tal hora, si queremos que se active con nuestra imagen o queremos que se active con una serie de números. En fin, todo lo que tenemos ahora se puede ir personalizando. El mundo ahora está caminando bajo esa premisa. Y aquí es donde viene este riesgo, hermanos, tan tremendo de tener este concepto de personalización. Y en este tema vamos a hablar precisamente acerca de esto. El Dios personalizado. ¿Tenemos un Dios personalizado, hermanos? ¿O nosotros nos tenemos que personalizar a la imagen y semejanza del Señor? Pero este es un peligro que estamos viviendo en este tiempo y que debemos de prevenirnos, alentarnos y aprender a defender con mansedumbre este tipo de pensamientos, este tipo de corrientes que están ahorita invadiendo el mundo a través de los medios de comunicación, de las redes sociales y en las conversaciones de todo mundo. Esta idea, hermanos, de personalizar todo lo que tenemos, que nos facilita mucho las cosas en muchas áreas de nuestra vida. Los teléfonos nos han facilitado muchísimas cosas, las computadoras, los dispositivos electrónicos, todo se ha facilitado y nos ha facilitado mucho la vida, ¿verdad? Nos ha ahorrado muchísimo tiempo. Pero esto también ha afectado la forma, hermanos, en que muchos cristianos están percibiendo a Dios. Muchas personas hoy en día eligen solamente los atributos de Dios que más les convienen o que más les gustan, creando una especie de Dios a la medida, en lugar de aceptar la totalidad del carácter de Dios tal y como se revela en las Escrituras. Vamos a ver hoy, hermanos, cómo la tendencia de personalizar a Dios puede ser tan peligrosa y tan sutil que puede convertirse en una limitante para nuestra fe. En primer lugar, déjenme hablarles acerca de, tenemos un Dios todopoderoso
o un ayudante personal? ¿Qué Dios es el Dios que adoras? ¿Al Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? ¿O a un Dios que para ti es tu ayudante personal? Dice el Salmo 94:9. ¿Acaso el que hizo el oído no oirá? ¿Y el que formó los ojos no verá? Es decir, el Señor escucha, el Señor ve todo, el Señor nos conoce completamente y nosotros fuimos creados por Él. No Él por nosotros. En nuestra cultura moderna, hermanos, algunas personas tienden a ver a Dios únicamente como un recurso para sus problemas inmediatos. Si bien Dios es un refugio, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, en tiempo de necesidad, dice la Escritura, no debemos reducirlo a un santuario personal que solamente interviene en los momentos difíciles de nuestra vida cuando nosotros lo necesitamos y en el momento en que nosotros querramos bajarlo del cielo. No, así no funciona. Dios es el creador del universo, el soberano que tiene control sobre todo lo que existe, sobre todo lo que existe. Si solo queremos ver a Dios como nuestro ayudante personal, estamos limitando su gloria y su soberanía. Esta actitud, hermanos, esta actitud ha llevado a muchos cristianos a buscar solamente un catálogo de versículos bíblicos que se adapten a cualquier necesidad que tengan en un momento determinado. Y que se deben de invocar estos versículos bíblicos y repetir y repetir y repetir como si fuera un mantra hasta el cansancio para ver si de pronto Dios nos contesta como queremos. Y las redes sociales están inundadas de esto. Versículos hechos a la medida para tu necesidad. Punto, sin mayor compromiso ni nada. Solamente no tienes que conocer a Dios, solamente aquí está lo que tú necesitas. ¿Estás enfermo? Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Punto. Se solucionó el asunto de la enfermedad. Ahí tenemos lo que necesitamos personalizado, customized, para lo que yo necesito. ¿Estás triste? Entonces te recomiendo el Salmo 30:11. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Ahí está, el Dios a tu medida, lo que tú necesitas. Aquí está el versículo que necesitas para enfrentar este día como tú quieres. ¿Vas a empezar un negocio? Entonces déjame decirte que Deuteronomio 8:18 dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Y de esta manera, hermanos, tristemente, de esta manera, vamos formando nuestro catálogo de versículos bíblicos que necesitamos y de atributos de Dios que necesitamos, que usamos solamente en casos de emergencia. Y nos olvidamos de toda la demás palabra de Dios. Nos olvidamos de todos sus mandamientos, de todos sus estatutos, de la doctrina, de las bases de la fe. Y reducimos al Dios todopoderoso, al creador de los cielos y de la tierra y soberano de todas las naciones, solamente a que sea nuestro asistente personalizado. Customized, hecho a nuestra medida. Solo cuando lo necesitamos y en las áreas de nuestra vida donde lo necesitamos. Hermanos, iglesia del Señor, no reduzcamos a Dios solamente a lo que necesitamos de Él en el momento. Él es mucho más que nuestro auxilio inmediato solamente. Tenemos que entender que Dios es el Rey soberano sobre la creación. Necesitamos reconocer a Dios en su totalidad, la plenitud de su naturaleza. Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, como dice Éxodo 34:6.
Ese es el Dios que tenemos que conocer. No el Dios que solamente nos va a sacar de una angustia, de un problema, de una situación difícil. La tendencia de personalizar a Dios también lleva a las personas a seleccionar solamente aquellos atributos de Dios que se ajusten a su propio estilo de vida. Adaptamos a Dios a como nosotros vivimos. No podemos elegir, hermanos, qué aspectos de Dios nos gustan y excluir los que son un desafío para nuestra vida cristiana, para nuestra fe, para nuestro crecimiento en Cristo. Dios es completo. Dios uno es. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y como tal, debemos adorarlo con toda su gloria, su amor, con su justicia, su santidad, su gracia, su misericordia, pero también su ira. Yo no puedo seleccionar sanidad y quitar el proceso del arrepentimiento en mi vida primero. Yo no puedo seleccionar, es que ahora necesito alegría. Y entonces quito el proceso de madurez. No, el proceso de madurez no me interesa. Yo solamente quiero la alegría. Yo no puedo seleccionar, yo quiero victoria hoy. Necesito la victoria y Dios me prometió la victoria y yo quiero la victoria y hoy estudié de victoria y hoy estudié de tu milagro y hoy estudié y te llenan la cabeza de esto. No puedes seleccionar la victoria sin haber pasado por el periodo de la prueba. No puedo seleccionar abundancia sin haber pasado primero por la obediencia. Significa que estos versículos, hermanos, que leemos en la Biblia y estas promesas no son verdad. Por supuesto que son verdad. Por supuesto que son fieles. Por supuesto que Dios lo habló para nosotros. Pero no solamente cuando los necesitemos en un momento determinado de nuestra vida. Todas estas promesas, todos estos versículos tienen que ser una verdad permanente junto con todo lo que la Biblia enseña. Dios no es nuestro asistente personal. Nosotros somos sus siervos. Nosotros somos ovejas de su prado. Él es el amo y señor de todo lo que existe. Él es quien nos dice por dónde caminar y cómo actuar en nuestra vida. No podemos andar por la vida por donde la gana nos dé, portándonos nosotros como querramos, gobernados por nuestra carnalidad. Y cuando estamos en problemas, entonces hay que empezar a invocar versículos bíblicos para que Dios corra a sacarnos de nuestros problemas. La Biblia no funciona así. Dios no es un Dios personalizado. El mundo nos quiere vender en este tiempo un Dios personalizado. El mundo te está queriendo vender esto y en muchas iglesias lamentablemente se está predicando esto. Pero Dios es una unidad total, con todos sus atributos. Dice el Salmo 145:18, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Pero escucha lo que dice después. A todos los que le invocan de veras, de verdad, de corazón. Por supuesto que las promesas de Dios son para nosotros, hermanos. Pero cuando le invocamos de verdad, de todo corazón, cuando andamos en sus caminos. Defiende tu fe, cristiano. Defiende tu fe. Cuando las redes sociales se inundan de versitos y de cartelitos solamente tratando de hacer un Dios personalizado que te saque de tus problemas, tenemos que invitar con humildad, con mansedumbre a esa gente a buscar a Dios de todo corazón y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, dice el apóstol Pedro, ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No podemos jugar a tener un Dios solamente a la medida de nuestras necesidades. No podemos esperar a tener un Dios que solamente nos diga que cuando lo necesitemos, aquí está este versículo, como si fuera una receta mágica para sacarnos de un problema. Hermanos, esta es la corriente del mundo en este tiempo y tenemos que estar alertas como cristianos. Y tenemos que ver de qué manera tan sutil
Este pensamiento se está infiltrando en la vida de los cristianos y de las iglesias. Y esto nos lleva al punto número 2. El punto número 2, porque la iglesia se está empezando a conformar a este mundo. La iglesia se está conformando a este mundo. Pablo nos los advirtió. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Recientemente estos días hemos estado viendo en las noticias que falleció el Papa Francisco, ¿verdad? El dirigente de la Iglesia Católica Romana. Inmediatamente después de su muerte se empezaron a levantar voces y empezamos a escuchar entrevistas de otros cardenales, de otra gente religiosa, de esta organización religiosa, ¿verdad? Voces de crítica acerca de que este hombre estaba abriendo la iglesia y estaba mostrando una apertura muy grande hacia las corrientes e ideologías de este mundo. Él estaba permitiendo, ¿verdad?, para poder ganar adeptos y evitar que hubiera una desbandada de profesantes de esta fe. Pues vamos a abrirla a lo que el mundo está pidiendo en este momento para que podamos tener más control de todo esto. De esto es de lo que está previniéndonos el apóstol Pablo, hermanos. Y de eso se está previniendo también a la iglesia cristiana, a la iglesia evangélica. De que la iglesia va tomando la forma del mundo y se va dejando influenciar por las ideologías, las modas y las costumbres de la sociedad. Y de una manera literal empezamos a adoptar esas conductas, hermanos, para agradar a la gente, para retener a la gente que representa la base del poder de la iglesia y muchas veces de sus finanzas también. De esto vamos a hablar en el tema número 4. La iglesia cristiana evangélica está en este mismo peligro, hermanos. Cuando Pablo dice que no nos conformemos, no está hablando de conformismo, sino de tomar la forma de. Pablo está diciendo, no tomen la forma del mundo, no se adapten al mundo, no se hagan como el mundo. ¿Por qué? Porque queremos hacer la iglesia atractiva a las nuevas generaciones, aunque para eso haya que montar espectáculos y disfrazar los templos como lugares del mundo, donde los jóvenes y la gente adulta de esta generación les gusta ir a divertirse y a desenfrenarse, y aquí en el templo solamente le damos una pintadita, ¿verdad?, de evangelio para decir que es un evento cristiano. Yo sé que muchos van a estar en contra y qué bueno que estén en contra. Yo sé que muchos van a criticar lo que estoy diciendo y gracias a Dios que lo van a criticar. Qué bueno, pero lo tenemos que decir, hermanos. Lo tenemos que decir. La iglesia poco a poquito está tomando la forma del mundo. Muchas veces llegas a iglesias donde no distingues si estás en una fiesta del mundo o estás en un lugar de adoración al Dios verdadero. Muchas veces llegas a una iglesia y no distingues la diferencia si estás en un evento social en el mundo o estás en un lugar de adoración a Dios. Las iglesias, lamentablemente, de esa forma las iglesias, hermanos, fueron cancelando a lo largo de los años, porque esto se fue dando poco a poco. Fueron cancelando poco a poco la escuela dominical, por ejemplo, donde se ponían las bases doctrinales que sostuvieron a muchas generaciones. Todo lo que yo tengo de doctrina y de conocimiento bíblico lo aprendí en la escuela dominical, desde niño, ¿verdad? De esa forma también se cancelaron los estudios bíblicos de entre semana, ¿verdad? Yo recuerdo los estudios bíblicos semanales de mi iglesia. Eran verdaderos banquetes de historia y de conocimiento bíblico. Se fueron cancelando también a lo largo de los siglos. La gente no llega. Porque la gente no quiere llegar al culto de estudio bíblico.
El domingo ahí están todos, el templo llenecito, qué bonito, pero el día de estudio bíblico, la gente, no, ya no se le hace tan importante. ¿Por qué? Porque no lo necesito ahorita. Yo lo que necesito es solamente saber que cuando yo necesite a Dios, Dios va a estar ahí para mí. Se fueron cancelando también los cultos familiares que se hacían. Se fue sustituyendo también la música basada en la palabra de Dios. Los cantos que estaban llenos de contenido doctrinal se fue cambiando solamente por música rítmica, frenética, enfocada a motivar las emociones y los sentimientos personales. Se cambiaron también las predicaciones teológicas profundas por conferencias motivacionales, ligeritas, que la gente salga contenta y alegre de haber estado en la iglesia y de haber escuchado algo que les dijo que todo va a estar bien y que no tienen nada de qué preocuparse porque Dios es su pronto auxilio en las tribulaciones y Dios está cuando lo necesites, clama a Él y Él te responderá. Y poco a poco, hermanos, poco a poco la iglesia se va conformando a este mundo tal y como nos lo advirtió el apóstol Pablo aquí en Romanos 12:2. Nos vamos acomodando. Vamos dándole forma a nuestros cultos, a nuestros templos, de forma que no se vea ya mucho la diferencia de una actividad de entretenimiento del mundo con el pretexto de que la gente no se sienta mal, que la gente se sienta cómoda, que se sienta alegre, que esté motivada. Pero hermanos, la pregunta es, ¿cuándo el evangelio ha sido cómodo? ¿Cuándo la iglesia ha sido un lugar de relax, como si fuera un spa espiritual al que llegas, en vez de un lugar de confrontación de nuestra vana manera de vivir con la santidad de Dios? Lo que yo leo en la Biblia, mis amados hermanos, es que la iglesia nunca fue para que la gente se sintiera relajada. La iglesia no fue para que la iglesia se sintiera contenta. La iglesia no fue para que la gente se sintiera a gusto venir a un lugar donde se siente igual que allá afuera. La iglesia fue un lugar para hacernos sentirnos incómodos por nuestro pecado, sentirnos liberados por la sangre de Cristo Jesús para buenas obras. Y eso va a traer, por supuesto, incomodidad. Eso va a traer persecución. Eso va a traernos problemas. Pero todo eso, hermanos, nos va a traer también la excelencia de Cristo en nuestras vidas. La iglesia no está hecha para hacernos sentir a gusto. Ya no vemos gente de rodillas en la iglesia antes de empezar los servicios. Ya no vemos gente buscando en sus Biblias activamente. Ya ni siquiera traemos la Biblia al templo. Antes veníamos con la Biblia, con el himnario, con un cuaderno para tomar. Ya no. Ya no, ahora todo me lo pasan acá enfrente, ya no tengo necesidad de buscar mi Biblia, ya no me tomo la molestia de subrayar, de tomar notas, ya no, con lo que me digan ahí está bien y lo que se me quede está bien, hermano. De lo que escuchas de una predicación no se te queda ni el 5% en tu mente. A eso súmale que solamente vas el domingo en la mañana cuando no tienes algo más importante que hacer. Y después decimos, ¿por qué mi vida espiritual no crece? ¿Por qué mi vida espiritual está estancada, hermanos? Porque nos estamos conformando a este mundo y estamos buscando un Dios personalizado que solamente nos resuelva los problemas cuando nosotros tenemos ganas de que alguien nos resuelva nuestros problemas. Tenemos que defender la fe. Y esto es defender la fe, hermanos, porque la iglesia no busca que la gente se sienta cómoda. La iglesia tiene que buscar que la gente se sienta arrepentida, que sienta la necesidad de ser limpiada por la sangre de Cristo, que sienta la necesidad de despojarse de todo apeso que le asedia para poder correr con paciencia la carrera que tiene por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe.
Ay, pero es que mis hijos se sienten aburridos. Ay, es que esa reunión donde solamente están leyendo la Biblia y mis hijos se sienten aburridos. Ellos necesitan algo que tenga luz y sonido y brincos y danzas y es que si mi hijo no, mi hijita no participa con las panderas y las panderos y eso, mi hija no quiere venir porque ella solo lo que le gusta es eso. Y entonces vamos conformando la iglesia a lo que la gente quiere. Y vamos conformando la iglesia a como la gente se siente tranquila y a gusto y se siente más contenta. Y vamos doblando las manos, hermanos, los que hemos vivido ya por varias generaciones, los que hemos vivido ya diferentes etapas de la vida. Y yo desde los años 60 que estoy en la iglesia, desde niño, hemos visto, yo soy testigo, nadie me lo está platicando, yo he sido testigo de cómo la iglesia se ha ido conformando a este mundo. Y no lo digo con orgullo, lo digo con vergüenza, lo digo con pena, lo digo con dolor, hermanos. La iglesia se ha ido conformando en el nombre de la modernidad, en el nombre de las nuevas generaciones. Nos hemos ido amoldando y pocos valientes se atreven ahora a señalarlo, porque cuando hablas de esto, inmediatamente te atacan en las redes sociales y en todos lados de que no estás entendiendo a las nuevas generaciones, no estás entendiendo las necesidades de la iglesia. Ahora la iglesia es diferente, ahora se tiene que acomodar, ahora las mujeres no las puedes poner en un culto, en un estudio bíblico. Ahora las mujeres tienen que estar en un cafecito en medio de la socialité para que puedan estar a gusto tomando su cafecito y platicando de los asuntos de la vida. Ya no las tengas en un templo. Ya eso de estar en el templo, eso ya pasó de moda, eso ya no sirve. Estar leyendo la Biblia, no, eso ya no sirve. Ahora es otra cosa. Los varones ahora tienen que estar haciendo otro tipo de actividades. ¿Por qué? Porque si los tienes ahí estudiando la Biblia, se te van, no llegan, se aburren. A los varones tienes que darles otra cosa, lo que a ellos les gusta. A los jóvenes tienes que darles un lugar oscuro como cueva, ¿verdad? Con unas cuantas luces, con estrobos y con luces repetitivas y ritmos rápidos para que los jóvenes se sientan bien. ¿Cuándo dejamos que la iglesia se fuera adaptando y conformando a este siglo? Y cuando lo señalas, se te vienen encima. Cuando como pastor dices, vamos a empezar a recuperar algunos cantos que tienen contenido doctrinal, que tienen contenido escritural sólido para la iglesia. Ay, pastor, ya va a empezar con sus cantos viejitos de antes. Ya va a empezar con sus modas de antes. Ay, pastor, eso ya hoy ya no sirve. Eso ya. La iglesia se ha ido conformando a este mundo, hermanos, y esto es un peligro. Y esto es un peligro. Pablo ya nos los advertía. Y ahora lo tenemos que empezar a advertir también. Y tenemos que estar preparados para presentar defensa, porque lo que estamos diciendo, hermanos, no es en contra de la Escritura. Lo que estamos hablando no es en contra de lo que la palabra de Dios dice. Aceptar a Dios en su totalidad y no tomar la forma del mundo significa reconocer todos los atributos de Dios, incluso aquellos que nos desafían, como su santidad. La fe no se trata solamente de recibir lo que queremos de Dios, de enseñarle a la iglesia lo que la iglesia quiere escuchar de Dios. Se trata de rendirnos ante Él en su totalidad, no conforme a lo que el mundo nos va dirigiendo que adaptemos a la iglesia. No lo podemos hacer de esa manera, hermanos. Y el punto número 3, en tercer lugar, déjenme decirles, el peligro de un Dios a la carta para nuestra vida cristiana. Es un peligro. Es un peligro. Si tú has estado viviendo, si tú has estado escuchando y prestando oído, y has estado buscando una iglesia donde tú te sientas a gusto y donde se hable como tú quieres,
y donde nadie te moleste y donde no te comprometas y donde no tengas mayor cosa que hacer más que presentarte y sentarte ahí un ratito el domingo, estás en grave peligro. Si tú estás buscando un Dios personalizado al que le gritas solamente cuando tienes un problema y el resto de tus días vives como si no existiera Dios, estás en un grave problema. El Señor Jesucristo dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El peligro de ver a Dios como un Dios personalizado, a la medida, usando lo que yo quiero solamente y desechando lo que no me gusta de Dios, es un peligro que corremos, hermanos. El riesgo de crear un cristianismo a la medida. Estamos en riesgo de crear un cristianismo a la medida. Es que así les gusta es que no es que les guste a los jóvenes. Es que es lo que dice la palabra de Dios. Es que así les gusta a las hermanas. No es lo que le guste a las hermanas. Es lo que diga la palabra de Dios. Si elegimos qué aspectos de Dios seguimos y cuáles desechamos, hermanos, corremos el riesgo de fabricar una fe superficial, cómoda, que no transforma, que solamente vive el momento. El resultado lo estamos viendo actualmente, hermanos, con dolor. Hay una nueva generación que no sabe lo más básico de la Biblia, que se emocionan en los eventos, brincan, gritan, pero no son capaces de sostener un tiempo de esgrima bíblico buscando versículos bíblicos. No son capaces de enfrentarse a un concurso de conocimiento bíblico, a un programa de conocimiento bíblico. No son capaces de mencionar de memoria ni siquiera los versículos bíblicos elementales, fundamentales para nuestra fe. Mucho menos se saben de corridito los libros de la Biblia. Hermanos, esto es lo que está produciendo la enseñanza del Dios personalizado. El cristianismo personalizado. Solamente lo que te haga sentir bien. Solamente lo que necesites en el momento cuando lo necesites. Lamentablemente, hermanos, lamentablemente, y vuelvo a insistir, lo digo con vergüenza, con dolor, con pena, vemos pastores en los púlpitos que no tienen idea de lo que están hablando, ni saben cómo defender su fe, y van a formar cristianos bajo esos mismos principios. La inteligencia artificial está viniendo a revolucionar nuevamente todo. Nuevamente todo. Así como el Internet revolucionó todo allá por los años 2000, ahora la inteligencia artificial está revolucionando todo. El peligro es que está volviendo a la iglesia, o va a volver a la iglesia, a las nuevas generaciones todavía más perezosas de lo que ya son ahora. ¿Por qué? Porque ahora toda la inteligencia artificial te lo puede dar. ¿Es mala? No, es buena. Yo la estoy usando y estoy creando muchas cosas con inteligencia artificial. Pero no solamente de lo que la inteligencia artificial se le ocurre pensar. Yo estoy alimentando con todo lo que tengo y con toda la experiencia y todo el conocimiento que el Señor me ha dado en más de 35 años de pastorear. Es muy diferente. No le estoy pidiendo a la inteligencia artificial que me ayude a crear, a inventar cosas. Estoy poniendo mi fe y solamente me ayuda a formatear, a darle forma, a refinar y a hacerlo un poco más entendible. Y eso es lo que estoy haciendo. Pero ahora con la inteligencia artificial también muchos cristianos se van a tirar más a la hamaca de lo que ya están. Y van a permitir, pues ahora la inteligencia artificial me hace la predicación, me hace el estudio bíblico, me hace esto, me hace el otro. Que lo haga. Yo ya no tengo que estudiar. Cuidado, hermanos. Nos estamos conformando a este mundo y estamos sustituyendo las cosas espirituales por las cosas cómodas. Estamos buscando ese Dios personalizado, solamente lo que necesito en el momento que necesito, lo justito nada más, no necesito nada más para vivir. Hermanos, la verdadera fe
La verdadera fe en Cristo es completa. Es la fe que nos lleva a seguir a Dios no solo cuando nos resulta conveniente, sino en todo tiempo, en todo momento, incluso cuando nos desafía en nuestra propia vida. Esto es lo que debe de retomar la iglesia con urgencia, hermanos, antes de que sea demasiado tarde. El cristianismo no puede ser una colección de ideas que elegimos según nuestros gustos. Necesitamos la verdad completa de Dios para una vida transformada. El evangelio es transformación. El evangelio no es comodidad. El evangelio no es lo que me gusta. El evangelio es transformación de nuestra vida, transformación de nuestras conductas, transformación de nuestros hábitos de vida, transformación de nuestros sentimientos egoístas a la plenitud de Cristo. El evangelio es transformación. Y nos tiene que guiar en todas las áreas de nuestra vida, no solamente cuando nosotros lo elegimos y cuando nosotros queremos que nos ayude. Hermanos, amados hermanos, mucho cuidado con el Dios personalizado que muchos cristianos están creando, que muchas iglesias están predicando, y en el que están creyendo y depositando su confianza. Hermanos, este Dios personalizado no es el Dios revelado en las Escrituras, porque en cuanto este Dios personalizado no les responde como quieren, abandonan la carrera de la fe. Si Dios no me contesta como yo quiero en el momento que yo quiero, entonces no es Dios, y entonces abandono la carrera de la fe. Si Dios no respondió mis caprichos, si Dios no hizo lo que yo quería en mi matrimonio, si Dios no hizo lo que yo quería con mis hijos, si Dios no hizo lo que yo quería en mi cuerpo, si Dios no hizo lo que yo quería en mi vida, entonces no es Dios. Ese es el peligro del Dios personalizado. Ese es el peligro de no defender con mansedumbre y templanza la fe que hay en nosotros, hermanos. Tenemos que ponernos en nuestro lugar. Dios no es algo que podamos moldear a nuestra imagen y semejanza. Tengamos claro esto. Nosotros debemos rendirnos a Él tal y como Él es. El Creador, el Redentor, el Juez justo. Solo cuando vemos a Dios en toda su plenitud, nuestra fe se fortalece y nuestra relación con Él se profundiza, y entonces le conocemos como Él es. Dios no está aquí para adaptarse a nuestros deseos. Escúchalo bien, por favor. Dios no está aquí para adaptarse a nuestros deseos, sino para transformarnos a su imagen. Esto es lo que debemos defender como cristianos. A esto tiene que volver la iglesia en todo momento, hermanos. Defendamos esto. Pedro nos los pide. La Biblia nos los pide. El Señor nos los pide. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No tenemos un Dios personalizado. Tenemos un Dios omnipotente. Tenemos un Dios omnisciente que todo lo sabe, que todo lo conoce. Tenemos un Dios omnipresente que está en todo momento de nuestra vida. Tenemos un Dios santo que exige santidad de nosotros. No tenemos un Dios que cumple caprichos. No tenemos un Dios al que podemos personalizar. Esto sí me sirve, esto no me sirve, esto lo quito, esto lo agarro, esto sí lo quiero, esto no, esto, ay, qué flojera esto. No tenemos ese Dios. Jehová el Señor, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios de
todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos a defender este primer principio, Señor, con mansedumbre. Ayúdanos, Señor, a enfrentarnos en este momento a este mundo, Señor, en el que vemos en las redes sociales y en las pláticas con los amigos y los conocidos, que todo mundo está buscando a este Dios personalizado, este Dios que puede hacer a como ellos necesiten. Señor, tenemos que defender este punto con urgencia. Nuestro Dios no es un Dios personalizado, nuestro Dios es un Dios santo, nuestro Dios es un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, nuestro Dios es un Dios que demanda de nosotros una entrega total, una entrega absoluta, una vida totalmente transformada, que el mismo Dios que nos promete sanidad nos pide también que seamos obedientes y que nos arrepintamos, que el mismo Dios que nos da perdón de pecados nos pide santidad en nuestra vida, que el mismo Dios que nos ha perdonado en la cruz nos pide perdonar a aquellos que nos han ofendido, que el mismo Dios que nos está diciendo que Él es nuestro libertador y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, es el mismo Dios que nos pide obediencia y nos pide santidad delante de Él. Padre, enséñanos a defender este punto tan importante, que las nuevas generaciones puedan entender, Señor, que este es el principio del Evangelio y no hay más, no hay más. Que tú no eres un Dios solamente para casos de necesidad, no eres un botón de emergencia, eres un Dios que exige santidad, reverencia, rendición total de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por este tiempo. En nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, gracias. Espero que este mensaje sea de aliento para ustedes. Tómenlo, por favor, defiendan la fe, empecemos a defender la fe del Evangelio, no al Dios personalizado que nos están queriendo vender en las redes sociales y en algunos lugares, no a ese Dios. Nuestro Dios es santo y nuestro Dios uno es. Que Dios les bendiga y la próxima semana nos vemos con otro punto que tenemos que defender también. Dentro de este mismo tema tenemos otro punto que defender en nuestras vidas como cristianos. Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana.